Hola, soy Roy Campos en esta colaboración para el periódico El Economista. Polarización y coronavirus. Dentro de los aprendizajes de esta pandemia, seguramente los expertos nos listarán una serie de temas que debemos corregir para prepararnos para la inevitable llegada de una nueva. Va a llegar, pero yo puedo identificar algunos. A ver, en términos de infraestructura, nos tomó esta pandemia con un mal sistema de salud pública con carencias físicas y de personal, ¿no? No teníamos equipamiento y no había suficientes médicos, enfermeras. En términos sociales, una población con malos hábitos de alimentación y de ejercicio físico, que nos tomó con altas tasas de morbilidad que incrementaban las tasas de mortalidad. En términos de economía, un sistema poco redistributivo que no permitió a muchas personas guardar más días de aislamiento por tener que salir a ganarse la vida. Y por último, la última que identificó por el momento, en política, una población muy polarizada, que no permitió juzgar el riesgo de la misma manera. Esta última afirmación la hago después de analizar la nueva encuesta, la número 24 de Mitofsky. Hay variables, por ejemplo, que deberían ser indiferentes a la forma de pensar en términos políticos. Sin embargo, por alguna razón, los mexicanos que muestran acuerdo con la forma de gobernar del presidente López Obrador dicen tener mucho menos miedo al contagio y a la muerte que quienes están en desacuerdo. ¿Cómo poder explicar que los miedos sean distintos dependiendo de cómo vemos a López Obrador? Parecería más un posicionamiento ideológico. Si el presidente dice que estamos saliendo del problema y que ya domamos la curva, entonces no debo de temer. O si el presidente dice que estamos bien, debe ser mentira. Y entonces estamos mal, por lo que me da miedo el coronavirus. Ambas afirmaciones tienen poco que ver con la racionalidad y mucho con la polarización. Otros ejemplos son el juicio sobre la cantidad de muertos en relación con el tamaño del país. Para los seguidores del presidente, los más de 44,000 muertos son pocos. 17% solamente dice que son muchos. En cambio, los críticos del presidente afirman en 72% de los casos que son muchos muertos. Ven nada más. Si sigues el presidente, 17% dice son muchos muertos. Si no sigues el presidente, 72% dice son muchos muertos. Bueno, de nuevo, la única explicación es la no racionalidad. No juzgan el número, sino al gobierno. Así que piensan, si digo mucho, estoy criticando al presidente, o un razonamiento similar. No estoy juzgando el número, estoy juzgando al presidente, ¿no? Hay poca racionalidad en esa forma de pensar. Muy parecido al anterior. 93% de los críticos afirman que se pudieron evitar más muertes y 92% que debieron obligarnos a usar cubrebocas. En cambio, sus seguidores, estos números los registran mucho menores. 20% dicen que se pudieron evitar más muertes y 60% que nos debieron obligar a usar cubrebocas. Si vemos, por cierto, esta variable, el uso del cubrebocas, aunque de distintas dimensiones, es la única variable en que es mayoría en ambas poblaciones. Eso debería de oírlo López Obrador. Voy a mencionar otras variables diseccionadas por acuerdo presidencial. Los pronósticos. 68% de los seguidores dicen que fueron correctos y solo 3% de los críticos lo afirman. Los pronósticos son o no correctos, pero no con esa diferencia. Por último, la imagen del subsecretario López-Gatell está irremediablemente ligada a la del presidente. Ya su presencia se polarizó, lo que hace poco útil la información que nos da. La credibilidad de los datos está concentrada en los simpatizantes del presidente. 87% en un grupo le cree y el 20% en otro grupo. Y la opinión que genera también, 92% de los simpatizantes de López Obrador opinan bien de Gatell y solo 7% de los críticos de López Obrador opinan bien de Gatell. Entonces ya no es Gatell el que está ahí, es López Obrador trasladándose a la figura del vocero sobre el coronavirus. Otros datos interesantes que pueden ver en esta nueva encuesta es el crecimiento de los miedos y de la cercanía de la enfermedad, cuando ya 79% afirma conocer a alguien que haya sido infectado y 60% a alguien que murió. Estas variables han ido creciendo, ¿no? Porque ya la vemos cerca. Ya prácticamente 8 de cada 10 dicen yo sé de alguien que ha sido infectado y 6 de cada 10 yo sé de alguien que haya muerto. La conclusión con esta nueva encuesta y los cruces que nos ofrece Mitofsky es que la polarización está evitando la toma de decisiones de prevención. Por ejemplo, el uso de cubrebocas
está influenciado con la postura del presidente de no usarlo. Como lo afirmé desde que se presentó, el coronavirus es uno de los esporádicos cisnes negros y una de sus características es que en su desarrollo siempre surgen teorías irracionales. Las hemos visto desde complots de cómo surgió hasta falsos remedios. Y parece que una de esas cosas irracionales que ha surgido es que la enfermedad, alguien ha de creer que respeta ideologías. La enfermedad es grave y todos debemos cuidarnos más allá de la política. Si el gobierno hace o no hace cosas, al menos nosotros sí hagámosla. Cuidémonos en la salud y cuidémonos en el contagio. La polarización no está ayudando a la prevención. Gracias. Colaboración para el Economista.